estudiantes de la materia de Economía Política 1. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para ustedes como estudiantes de esta materia, que es el capitalismo monopolista o el imperialismo. Nosotros debemos entender que el capitalismo monopolista o imperialista es la fase actual del sistema capitalista. Incluso ya está, digamos, transitando a otras nuevas fases el sistema, y quien descubrió esto de la nueva etapa que está viviendo el sistema capitalista fue Vladimir Lenin, el famoso revolucionario ruso, también teórico marxista, uno de los grandes, digamos, pensadores que revolucionaron el pensamiento materialista dialéctico. Y él nos revela esto, dice: el sistema capitalista está viviendo en su etapa monopolista e imperialista. Vamos a ver cuáles son las características de esta etapa para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. O sea, a finales del siglo XIX, es decir, a finales de 1800, el capitalismo entró en su última etapa de expansión, llamada imperialismo. El imperialismo busca sustituir la libre competencia por la dominación de los grandes monopolios burgueses. ¿Qué pasa aquí? Aquí el sueño dorado de Adam Smith, que decía que el capitalismo perfecto era aquel donde había un libre mercado, donde todos competían con mayor libertad, con las mismas garantías, las mismas reglas, y que entre más competidores hubieran era mejor para la libertad del comercio y del emprendimiento. Pues ese gran sueño de Adam Smith se ve arruinado en esta etapa final, podría decirse, del sistema capitalista, porque prácticamente al desarrollarse las fuerzas productivas, nos dice aquí, también hubo un desarrollo científico-tecnológico que motivó el surgimiento de los monopolios. Es decir, conforme se fue dividiendo cada vez más el trabajo, conforme se fue complejizando el proceso de producción y conforme se fueron aumentando la técnica y el conocimiento científico en la producción, pues esto permitió que las grandes empresas fueran acumulando mayor capital, fueran expandiendo sus mercados, y eso provocó también que se crearan estos monopolios, fueran absorbiendo a los competidores, acabando con esa competencia con los pequeños empresarios o medianos empresarios, y solamente quedaran las grandes empresas o emporios oligárquicos, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, en México, de la empresa del señor Carlos Slim, que actualmente pues es un monopolio de las comunicaciones. También tenemos Televisa, TV Azteca, que son otros, el duopolio de la televisión, podría decirse, de los medios. También tenemos ahí un caso de, por ejemplo, en Estados Unidos pues tenemos el monopolio de la telefonía, ¿no? Con Apple, prácticamente tiene el acaparado del mercado. En Corea del Sur está Samsung, ¿no? Y en China pues está monopolios que van acaparando poco a poco los mercados, ¿no? A nivel de la tendencia, y que ya desde aquel entonces Vladimir Lenin pues ya empezaba a ver en el sector. Los nuevos motores hicieron que aparecieran inventos como el tranvía, el automóvil, la locomotora de diésel y los aviones. Si se dan cuenta, poco a poco estos inventos dieron origen a otros inventos, ¿no? La turbina, el motor de combustión interna, dieron origen a los transportes como el automóvil, la locomotora y los aviones, cosa que logró también la expansión. La concentración de la producción en grandes conglomerados se incrementó y se desarrollaron industrias como la metalúrgica y la petrolera. Acuérdense que, por ejemplo, Lenin y también Bukharin hablan acerca de los famosos trusts, ¿no? Los trusts nacionales, pues se van creando estos monopolios a nivel nacional de la superpotencia, mira el desarrollo de las fuerzas de producción. Entonces vamos a ver cómo va continuando este proceso. De los monopolios y las contradicciones del capitalismo. Dice aquí: el desarrollo de las fuerzas productivas y la concentración de la producción agudizaron las contradicciones del capitalismo. ¿Cuáles son estas contradicciones? Ya las vimos la semana pasada, pero vamos a recordarles.
Se incrementaron las crisis económicas de sobreproducción, se agudizó su fuerza destructora y aumentó el paro forzoso de trabajadores. Es decir, la existencia de monopolios agudizaron las crisis de sobreproducción y también aumentó el paro forzoso de trabajadores. Es decir, en lugar de beneficiar a la sociedad, la monopolización de los mercados y el acaparamiento cada vez más amplia del capital en pocas manos, pues en lugar de favorecer el desarrollo, lo que ha hecho es empobrecer, ¿no?, a las sociedades. Todo esto aumentó el nivel de tensión y las guerras entre los estados capitalistas y las... Sin embargo, también esto impulsó la lucha proletaria por la emancipación de los obreros y campesinos a nivel mundial. Es decir, conforme aumentaron las contradicciones del capitalismo, también incrementaban los monopolios y las desigualdades sociales, pero esto al mismo tiempo trajo algo positivo, ¿no? Aquí está lo dialéctico contradictorio de las cosas. Se incrementó la pobreza, pero esto también aceleró la lucha proletaria por la emancipación de los trabajadores, ¿no? Entonces aquí vemos esta naturaleza dual de lo que estaba pasando, negativo, esto de la creación del monopolio. Aumenta a la lucha proletaria por la emancipación de los trabajadores. El promotor del desarrollo, digamos, agentes de la burguesía como Kautsky e Ilfelding sostenían que el capitalismo monopolista traería desarrollo para todos, paz mundial y orden, acabando con la anarquía de producción. Según estos, ¿no?, Kautsky e Ilfelding. Pero en realidad era mentira, eran agentes de la burguesía. Sostenían que era posible acabar con la anarquía de la producción y los conflictos bélicos a través de un acuerdo de paz entre las naciones. La verdadera finalidad era negar las contradicciones del sistema capitalista, ¿no? Entonces, supuestamente era el monopolismo la etapa del... También pretendía alejar a los obreros de la lucha social, de la lucha revolucionaria, y también el imperialismo para Lenin no es más que la continuidad de los males del capitalismo. Entonces, era mentira que el monopolismo nos iba a traer la felicidad, el desarrollo, el progreso, el bienestar. La realidad es que el objetivo era negar, de estos dos autores, era negar las contradicciones del sistema capitalista y también alejar a los obreros de la lucha revolucionaria. Males como la explotación, el Estado burgués, la propiedad privada de los medios de producción, pues no terminaron con el monopolismo, al contrario, se agudizaron. Entonces, realmente estos dos personajes son mentirosos, ¿no? Son engañosos. Ahora vamos a ver cuáles son las características del monopolismo a partir del análisis que hace Vladimir Lenin. Número 1, la concentración de la producción y del capital, llegada hasta la creación de monopolios. Ya lo dijimos al principio, conforme se desarrollaron las fuerzas de producción, se fue acaparando el mercado, algunas empresas grandes, y absorbieron la competencia, destruyeron la competencia, los absorbían, compraban esas empresas e iban acumulando cada vez mayor capital. Número 2, la función del capital financiero con la fusión del capital financiero con el industrial y el surgimiento de la oligarquía financiera. Incluso hoy en día hay una lucha muy evidente entre el capitalismo industrial, a pesar de que hay una fusión, hay una complicidad hasta cierto punto, hay una lucha entre el capitalismo industrial y el capitalismo financiero. Y eso lo vemos incluso en Estados Unidos. Donald Trump representa el capitalismo industrial, mientras Joe Biden representa el capitalismo financiero. Número 3, la exportación de grandes capitales a otros territorios. Es decir, conforme crecieron los monopolios, aumentaron en número, pues buscaron otros territorios, ¿no? Ir acaparando mercados. Lo que hicieron fue crear las famosas transnacionales para irse e insertar en esas naciones. Y hoy en México, por ejemplo, tenemos muchas transnacionales, ¿no?, donde estas grandes empresas monopólicas acaparan la riqueza de nuestro país. También, número 4, dice la formación de asociaciones internacionales monopolistas. Pues en realidad, pues incluso el Banco Mundial, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera son monopolios creados por estos grandes emporios capitalistas, porque prácticamente son las instituciones que manejan el dinero a nivel internacional. No hay forma de que haya alguna competencia, ¿no? Número 5, la determinación del reparto territorial del mundo por parte de las superpotencias. Bueno, supuestamente cuando surge el monopolismo, se deja de repartir el planeta, ¿no?, las grandes superpotencias, y ya aparentemente todo queda repartido. Eso es lo que decía Lenin en su momento.
Creo yo que Lenin se equivoca porque pues él ya no le tocó ver la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos la posible, ya no termina. Eso nos habla también de lo dinámico del sistema, que todavía está en movimiento, el mundo en sí está en movimiento, y vemos por ejemplo como China quiere acaparar mercados a través de la nueva ruta de la seda, Estados Unidos quiere conquistar también otros mercados a través de las guerras, como en Siria, Libia, Afganistán y demás, incluso el mercado de la droga, ojo. Y así lo vemos también con Europa, con Rusia, con las grandes potencias del mundo, ¿no? Entonces, esto del reparto de los territorios, de que ya terminó, bueno, eso pensaba Lenin de manera optimista cuando acabó la Primera Guerra Mundial, pero la realidad es que no, continúa. Repito, como el reparto de recursos geoestratégicos y de territorios no ha terminado, pues me temo que las guerras van a seguir, ¿no? Y va a haber una tercera guerra mundial muy pronto, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda hacer? Pues como proletariado organizarnos, luchar, no dejarnos someter por estas oligarquías y llevarnos permitir que nos lleven entre las patas en una guerra nuclear, ¿no? Y construir un mundo diferente, y realmente el capitalismo salvaje, monopolista, pues se haga a un lado y surja un sistema mejor, ¿no? Ese es el propósito, donde la gente realmente sea feliz, plena y satisfaga todas sus necesidades, ¿no? 50 gotas, ¿no? Como algunos gobiernos quieren hacer. Entonces, pues esperemos que eso suceda, ¿no? No como dice el presidente, que nada más vivamos con un par de zapatos y frijolitos con gorgojo, ¿no? Y tamales de chipilín, sino que realmente vivamos bien, plenamente, ¿no? Bueno, creo que se cortó un poquito, insisto, nada más para despedirme, nos vemos la siguiente semana. Gracias, bye.